Egunon, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo foro organizado por Grupo Noticias. En esta ocasión un encuentro de transición energética en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, con 4 invitados en esta ocasión que desde luego tienen muchísimo que decir y que analizar al respecto de este ámbito, de este campo tan amplio y tan de actualidad, siempre de actualidad como es la transición energética. José Luis Elejalde, director de Transición Energética, Climática y Urbana de Tecnalia. Hola José Luis, egunon, muy buenos días. Javier Arriola, director de IDE Región Norte del Grupo Iberdrola. Javier, egunon, buenos días. Andima Ormaeche, director de Operaciones, Comercial, Logística y Estrategia de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Hola Andima, egunon, muy buenos días. Y José Ramón Largo, director de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Forestalia. José Ramón, buenos días, egunon. Decíamos, el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que define el escenario actual de la transición energética. Pero, ¿en qué consiste exactamente este marco, este Plan Nacional, y qué valoración hacéis de esa nueva actualización que supone este plan? Empezamos contigo, José Luis. Bueno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo que hace es recoger una hoja de ruta de cuáles van a ser las apuestas energéticas en este proceso de transición a nivel español. Ahí se recogen sobre todo inversiones en el ámbito de la generación renovable, en la distribución, en almacenamiento, etc. Es interesante, bajo mi punto de vista, es interesante porque efectivamente también recoge la aproximación en cuanto a la competitividad de las empresas, en la contribución que puede representar esto en términos del Producto Interior Bruto Nacional, en generación de empleos, etc. Nosotros la valoración que hacemos es positiva en el sentido de que en esta revisión del PNIEC se han reforzado los objetivos. De hecho, los objetivos tanto de descarbonización como de inversiones que se van a recoger son más ambiciosos que el anterior PNIEC. Cabe preguntarse si algunos objetivos son demasiado ambiciosos. ¿Qué puede ser? No sé si en el tema de la movilidad eléctrica, los 5 millones de automóviles o quizás en cuanto a los gigavatios instalados de hidrógeno, algún otro tema que pueden ser incluso demasiado ambiciosos, pero yo creo que la buena noticia de esta revisión del PNIEC, del Plan Nacional, es que demuestra una ambición como país, ¿no? Ambición que se refleja, como digo, en incremento del Producto Interior Bruto, en 500.000 puestos de trabajo relacionado con esta transición. Yo lo veo como algo positivo. Javier, ¿qué supone esta nueva revisión? Bueno, yo coincido bastante con José Luis. En términos generales, yo diría que la lectura que hacemos es positiva. Bueno, lógicamente es un primer paso que como país, a nivel del Estado, pues haya unos objetivos marcados y una meta a la que queremos llegar, y eso es bueno. También hacemos una lectura positiva de un cierto nivel mayor de penetración que se le ha dado, y eso es positivo. Y también hacemos una lectura positiva en que por primera vez contiene algunos mensajes, bueno, pues más de apoyo a la red de distribución eléctrica, que hablaremos a lo largo del debate, pero que yo creo que es uno de los grandes capítulos que tenemos por delante. Dicho eso, bueno, esto no es normativo, entonces lo que es importante es hacer que esto pase y que los planes que se vayan concretando pues vayan llevando en esa dirección y, bueno, pues al final concreten en que podamos cumplir esos objetivos y demás, donde, bueno, pues os he apuntado, vemos también algunos parámetros de una cierta incoherencia entre dónde se quiere llegar y dónde estamos a día de hoy y la necesidad de acelerar. En ese sentido, un aspecto que a nosotros nos preocupa y lo voy a poner encima de la mesa es que la inversión que recoge para el capítulo de redes, pues creemos que sigue siendo claramente insuficiente. Recoge que por cada euro que se invierta en renovables hay que invertir un poquito menos de medio euro en redes. Bueno, y yo creo que de acuerdo a las praxis más generales, bueno, pues ese término debería estar equilibrado. Entonces, bueno, todavía contiene unos elementos desequilibrados, pues que habrá que ir trabajando. Andima, para el puerto de Bilbao, ¿qué supone esta revisión, este plan? Bueno, como se está comentando, la valoración es positiva tanto en cuanto se refuerzan los hitos, los plazos y las ambiciones, pero sí es cierto que también a esto se le tiene que acompañar con, digamos, un cierto acompasamiento de lo que es la regulación, y en concreto también en los entornos portuarios, digamos que se dan muchas paradojas, entendiendo un puerto como un elemento ya de generación de energía y no de puro tránsito de mercancías. También hay una serie de regulaciones que se tienen, que luego hablaremos,
que tiene que acompasar, y para que esta ambición y estos hitos y esta transición se dé, también la regulación tiene que estar al día, ¿no? Digamos que la realidad de la transición energética va por delante de la propia regulación. José Ramón, ¿y para Forestalia? Pues el primer punto es la dependencia energética. El propio plan vuelve a bajar el objetivo de dependencia energética, y eso desde luego que para el país es fundamental. Y la única manera de que eso se pueda hacer, evidentemente, la parte eléctrica es con renovables, a lo cual vuelve a subir el objetivo que había de implantación de renovables, y lo vuelve a incrementar también incluso en la parte de electricidad. Con lo cual, absolutamente encaminados con ese objetivo y estamos trabajando en ello. Bueno, ya ha salido por aquí a colación en la primera ronda el tema de la regulación. ¿Por qué esto es tan importante y en qué punto estamos? Bueno, no hace falta, no es necesario ahora mantener el turno de palabra. Yo lanzo la pregunta y nada, hacéis la valoración correspondiente. Quien quiera empezar. José Luis, si quieres, que has empezado tú. Desde mi punto de vista... Sí. Hay un punto que es crítico, ¿no? Lo están comentando, que pasa por la regulación de lo que es la distribución eléctrica, que es uno de los elementos críticos en todo esto, ¿no? Nos vamos a una red cada vez más compleja. Primero nos vamos hacia una economía cada vez más electrificada. Yo creo que se recoge que el 35%. Actualmente estamos más o menos en el 25% de la energía eléctrica, se va a pasar al 35%, por tanto, cada vez más electrificada, cada vez generada de una forma más distribuida, cada vez más usada de una forma más distribuida, por tanto las redes son clave y es un negocio regulado, por tanto la regulación tiene que cambiar para que las inversiones, como decía Javier, vayan acorde. Pero yo antes de pasar la palabra, no es solo el tema económico que hay por detrás, tiene que ver con los plazos de legalización y de formalización de las redes, porque si ya estamos en un plan que recoge unas inversiones en electrolizadores, en renovables a 2030, con los plazos actuales de legalización de las redes, simplemente que no llegamos. No llegamos. Hay que cambiar probablemente los marcos financieros, pero también los plazos de legalización de estas redes. Javier. Sí, yo por alusiones, como suele decir, porque yo trabajo para el negocio, para la parte regulada de Iberdrola, ¿no? Yo suelo decir primero, y si me permitís, porque posiblemente para nosotros es una obviedad, pero para el gran público, en el negocio eléctrico, que es bastante complejo, hay 4 actividades: la generación de energía, el transporte, la distribución y la comercialización. La generación y la comercialización son actividades libres. Cualquiera puede poner una central de generación, lógicamente cumpliendo los permisos y demás, y puede competir en el mercado. Pero el transporte y la distribución son reguladas, y esa consideración de monopolio natural es universal. Y por lo tanto el rol del regulador pues es absolutamente clave, pues porque nosotros seguimos las instrucciones y las directrices que nos marca el regulador. Entonces, esto es un primer mensaje que es importante. Entonces nosotros iremos, yo tengo muchas conversaciones pues en este momento con industrias que me dicen: necesito que me des capacidad en la red, pues no te puedo dar, pues me pasa, oye, pero que yo es la fábrica, es que yo tengo que seguir lo que me marca la regulación. Entonces la regulación es fundamental pues para que nos empujen y nos lleven a nosotros a lo que se quiere hacer. Dicho eso, bueno, pues lo que esperamos de una regulación es que sea clara y predecible. Por poner un ejemplo, a nosotros en agosto de este año nos han publicado la retribución del año 20, que son las inversiones que hicimos el año 18. O sea, 6 años después estamos sabiendo cómo nos van a retribuir lo que hicimos hace 6 años. Entonces esto es todo lo contrario, bueno, pues de una regulación clara y predecible. Entonces, bueno, pues estamos, yo creo que en un momento complicado, porque la regulación, bueno, pues no está fijando unas condiciones desde nuestro punto de vista para tal. Creo que se abre una ventana de oportunidad, porque en este momento la CNMC está abriendo lo que se llama el tercer periodo regulatorio, y es cuando hay que poner encima de la mesa lo que hay que mejorar pues para que eso funcione. Y nosotros hemos puesto 3 puntos básicamente encima de la mesa. Una, el límite de inversiones, es decir, si no podemos invertir por encima de esto, no vamos a poder adaptar la red para lo que se necesita. Otra, la tasa de retribución de las inversiones, donde los capitales que hay que meter, que son muy intensivos, tiene que poder competir con otros países de nuestro entorno. Y el tercero es, bueno, mejorar un poquito el proceso y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos esperanzados de que esto nos abra una oportunidad allá, bueno, pues poder encarrilar este asunto. Sí. Anima. Hay, por ejemplo, yendo a casos concretos, hay un cuello de botella que es lo que es el vertido de la generación de la energía, que es libre. Una cosa es generar energía y luego es que tienes que
trasladarle a la red general y cómo la viertes en la red general, y hay unos cuellos de botella porque no hay capacidad suficiente como para poder verter toda esa energía que muchos actores o muchas empresas quieren generar. Entonces, a partir de ahí también pues se producen ciertos cuellos de botella o ciertas paradojas, por ejemplo, que el puerto pueda generar, pero no es tan claro que pueda verter, ¿no?, a la red general. Y hay pues mucha industria también que se ve afectada. También el puerto puede ser un área de generación de energía, como decía antes, y un área de cierto autoconsumo, ¿no? También la red de autoconsumo, el radio de autoconsumo está limitado a 2 kilómetros, ¿no? Entonces ahora también se está trabajando en los puertos para que ese radio, digamos, de autoconsumo o ese radio donde se permita que un puerto genere energía para sus inversores y para su industria dentro se amplíe al área propia de servicio portuario, ¿no? Entonces, esas son las regulaciones que a veces, digamos, ralentizan la propia transición energética y la propia generación de energía y la disminución de otros usos energéticos que se dan, por ejemplo, dentro de un ecosistema portuario. José Ramón. Vale, tomando las palabras de Javier, de Sí. la explicación al público general y al regulador, al que tiene que hacer la regulación. Quizás tenemos que verlo primero en el objetivo por encima de todo. Y el objetivo por encima de todo es que la Comisión Europea en el noviembre del 19 declaró la emergencia climática y dijo que no puede subir la temperatura, hay que hacer lo posible para que la temperatura de la Tierra no suba más de 1,5 grados. Es la mejor manera de entender cualquier acción que queramos hacer en lo que vamos a hablar después, que es energías renovables. Esa emergencia climática está. Y hay que evidenciarlo y hay que ponerlo encima de la mesa para poder hablar luego de todo lo demás, porque si no, lo que estamos diciendo es que ese regulador o ese público en general no va a ver el objetivo último. Y ese objetivo último ha hecho que, tras los análisis, bueno, pues el año pasado, 2023, fue uno de los años más cálidos. De hecho, en la mitad del año se superó 1,5 grados con respecto a las mediciones anteriores. De hecho, en noviembre hubo 2 días con 2 grados por encima de media. Es decir, que ya se están dando. Llevamos 4 años con ciertos temas climatológicos negativos y eso es lo que hay que ver en primer lugar. Y a partir de ahí hablamos. Porque el propio PNIEC lleva objetivos en cuanto a disminuir las muertes por temas de contaminación. Lleva objetivos también para reducir el coste de las personas en cuanto a energía eléctrica. Y esos son los beneficios que tenemos que entender a nivel general. Y a partir de ahí, lo que nos toca a nosotros es la instalación de renovables, y ya lo están diciendo, instalación masiva. Además ha coincidido que el mes de septiembre ha sido especial, porque no solo hemos visto la actualización del PNIEC, sino que hemos visto la publicación del informe de competitividad europea, el famoso informe Draghi. Y la verdad es que leyendo el informe Draghi, oye, salen cosas muy interesantes, especialmente para lo que nos toca a nosotros, que es la promoción de desarrollos de energías renovables. Y el propio informe Draghi lo que viene a decir es que hay que animar, hay que insistir, hay que hacer ver a los legisladores que hay que disminuir los plazos de tramitación y de desarrollo. Hablaban, por ejemplo, el caso de fotovoltaica, el país donde menos se tarda, que era Bulgaria, 1 año, y Grecia, que era pues 6 años. Cuando la directiva de renovables está hablando que no puede ser más de 3 o 4 años. En eólica, pues Lituania y Finlandia están por delante con 2 años y 8 meses, 3 años, pero nos vamos a Grecia con 6 años, y España está también en plazos largos. Eso es lo que estamos pidiendo, y es que la regulación que se está diciendo desde Europa y que se está diciendo en el PNIEC se cumpla y los desarrollos se puedan hacer y explicar a todo el mundo que si se va a instalar una instalación de energías renovables, no estamos hablando de centrales de carbón ya, no estamos hablando de energías renovables, que va a llevar su línea eléctrica asociada. Mientras no podamos transmitir la energía por ondas, seguiremos necesitando líneas eléctricas. Entonces, a partir de ahí regulemos, y esa regulación, evidentemente, habrá un compromiso social que habrá que tener siempre en cuenta, pero lo que sí que estamos pidiendo desde el sector de energías renovables es precisamente que se agilicen los trámites para esa instalación masiva que dice Europa, que dice Draghi, que dice el PNIEC. Hablemos de casos concretos hacia la descarbonización, y voy ahora contigo, Andima, desde el punto de vista del puerto de Bilbao. ¿Qué pasos están dando? Bueno, incluso a nivel global podemos hablar para reducir las emisiones de carbono en el caso que más os atañe a vosotros, del transporte marítimo. ¿Qué se está haciendo? Sí, bueno, primero que el puerto de Bilbao es un caso concreto, lo que es el OPS que llamamos, que es el On-Shore Power Supply, que es dotar de
de energía a los barcos vía electricidad. Ponemos unas electrolineras dentro de los muelles y el barco, en vez de emitir, quemar gasoil, fuel oil o lo que sea, ya empieza a dotar de energía eléctrica, y ahí reducimos las emisiones que producen los barcos, ¿no? que son muchas, y un crucero, por ejemplo, pues emite bastante. Vale. Eso es importante. Es importante que el barco, cuando venga, que apague motores, como digo, que se le dote de electricidad y que ya esté digamos, emitiendo menos carbono, que su huella, que su impacto ambiental dentro del puerto sea menor, pero lo importante es dónde se genera esa energía. Vale. Entonces, a partir de ahí, lo que dice el puerto es: yo intento, o voy a intentar ser neto en emisiones en 2050, pero vamos por delante de ese hito, y vamos a empezar a generar energía verde dentro del puerto, vía molinos, vía placas fotovoltaicas, etc. Pero yendo a más, digamos que el puerto de Bilbao ya no es el puerto de Bilbao ya no es un elemento, una infraestructura de pura carga y descarga de elementos de transporte, como puede ser un ferrocarril, un camión o un barco, una infraestructura de tránsito de mercancías, sino ya se está erigiendo como una propia administración energética, porque hay muchos actores, muchos inversores y muchas concesiones y mucha industria dentro del puerto que están sufriendo una transformación energética y van a ser vitales para el futuro, digamos, de lo que es Euskadi y de una nueva realidad energética, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una refinería dentro del puerto, tenemos una planta de gas y tenemos una planta de ciclo combinado que es Bahía Vizcaya Electricidad, que también, digamos, que el peso energético dentro del puerto es esencial. Luego podemos hablar, pero Petronor, vía Alba, que es el Petronor del futuro, está sufriendo también una transformación radical de lo que va a ser en el futuro, ¿no? Y tenemos ahí el hidrógeno, y tenemos fuentes de energía, y tenemos posibilidades de que el mix energético entre Euskadi sea totalmente distinto, ¿no? El OPS, la electrificación, es una pata pequeña, pero el cambio más importante, es decir, un puerto ya no es, o en el caso de Bilbao principalmente, ya no es un elemento de transición de mercancías, sino también una propia administración energética donde se produce energía y provoca la descarbonización también de la industria. José Ramón, en el caso vuestro de Forestalia, ¿cómo trabajáis para la descarbonización? Forestalia lo que está haciendo es desarrollo, construcción y explotación de plantas de energías renovables, trabajando en la biomasa, en la eólica y la solar. Tiene una planta en la provincia de León donde está produciendo energía eléctrica a partir de residuos agrícolas mediante un acuerdo con la empresa pública de Castilla y León que se encarga de esa gestión. Luego está desarrollando, además hay una fábrica de pellets en la zona de Cinco Villas, y luego ya lo que es desarrollos puros de fotovoltaica y eólica. Forestalia de alguna manera sí que vino a la opinión pública, tuvo más visibilidad en el año 2016 con la primera subasta que hubo en España, donde Forestalia consiguió ser adjudicatario de una cuota mayor que otros, porque fue la empresa que propuso sin subvenciones, propuso la mayor cuota sin subvenciones, y en el 2017 volvió a pasar lo mismo. De hecho, desde entonces nadie ha ido a pedir subvenciones en cualquier subasta, y eso ya se ha estabilizado. Entonces, ahora mismo ese desarrollo de energía eólica y energía fotovoltaica está acompañando con todas las novedades de avances tecnológicos que puede haber. Entonces, uno de esos avances, que no es novedoso, porque ya llevamos un tiempo, es la hibridación. En la hibridación lo que estamos haciendo es una planta eólica que está produciendo en función del viento de las 8.760 horas del año, no va aprovechada del todo. Hablaríamos de unas horas netas de en torno a 3.000 horas, por ejemplo, y lo acompañamos con una planta fotovoltaica. La probabilidad de que las horas de máximo sol haya máximo viento otros años es baja, con lo cual se puede acompañar y sacamos más provecho, más eficiencia, y con la misma instalación, manteniendo el punto de acceso a la red eléctrica, podemos incrementar la producción. Y en ese desarrollo es lo que está Forestalia. Javier, desde la perspectiva de Iberdrola, ¿en qué punto estamos de descarbonización? Bueno, yo diría que estamos en un punto incipiente, ¿no? Nos queda muchísimo camino por andar, pero que se están haciendo muchas cosas, ¿no? El consumo final de energía renovable a día de hoy está en torno al 23%. Y yo creo que los objetivos ahora se han marcado llevarlo a, no me acuerdo el número, el 40 y tantos %, el 50%. Incluso nosotros la visión interna que tenemos de Iberdrola es que ya a más largo plazo podrá llegar al 85% y demás, con lo cual habrá algunas actividades menores en tamaño que no se podrán electrificar directamente, y que ahora, con lo cual, pues nos queda un recorrido larguísimo, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Y creo que se están haciendo muchas cosas.
y creo que vamos por el buen camino. Bueno, pues nosotros desde Iberdrola llevamos ya más de 20 años trabajando en esta senda, ¿no? Yo, de hecho, al principio, cuando iniciamos nosotros, bueno, pues mucha gente nos tachaba un poquito de locos, ¿no? Vais a montar molinos, pero si el viento nunca va a soplar cuando vas a necesitar la energía. Yo creo que hoy en día, pues todo eso es una cosa absolutamente superada, ¿no? Nosotros hemos invertido ya del orden de 150.000 millones en la transición energética, y el plan que tenemos vigente en la actualidad, del año 24 al 26, pues cifra también en 41.000 millones de euros. Es el plan más importante que tiene Iberdrola, pues para seguir avanzando en la transición energética. A día de hoy, bueno, pues somos líderes globales en generación renovable y tenemos vocación de seguir ahí. Vamos a hacer un esfuerzo muy relevante, por mencionar algo, en la eólica marina, luego hablaremos. En redes, que ya se ha hablado, pues el reto es que las redes puedan acompañar a la capacidad que van a necesitar los usuarios y que crezcan con eso. Nuestro mayor driver de inversión van a ser las redes en los mercados donde estamos. Y luego, finalmente, en la parte comercial, bueno, pues estamos tratando de acompañar a la industria y a los usuarios con darles soluciones electrificadas que permitan avanzar en ese camino. Temas de movilidad, temas de climatización, procesos industriales, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues esto es toda una bola que se va a ir acelerando. Incipiente, José Luis, dice Javier desde Iberdrola, la descarbonización. ¿Todavía estamos en ese estado, en esa situación? Bueno, yo también soy optimista. Yo creo que estamos en una buena posición porque somos capaces de conocer la profundidad del problema. Por tanto, el ser consciente y haber empezado a dar pasos, yo creo que ya es mucho, ¿no? Personalmente creo que nos enfrentamos, estoy convencido de que nos enfrentamos al mayor reto al que se ha enfrentado la humanidad. Primero, por el volumen del cambio que tenemos que afrontar, y que no es a nivel de un país, sino de todos los países, de una forma conjunta. Y segundo, porque lo que cada país o cada región va a mejorar no le afecta directamente a él, le afecta al conjunto. Es decir, yo suelo decir que en el País Vasco, que somos 2.300.000 habitantes, es que hay 31 ciudades en China con más población que el País Vasco. 31 ciudades. ¿Esto qué significa? Que probablemente lo que emite de CO2 el País Vasco pues es muy limitado comparado con lo que emiten otros. Concretamente no llega al 0,05%. Es decir, nosotros redondeamos en el País Vasco el segundo decimal de las emisiones de gases de efecto invernadero. Significa que lo que una empresa emite en Amurrio va al mismo sitio donde emite otra que está en Shanghái o donde sea. Por tanto, es un reto, para mí, el gran reto de la humanidad, ¿no? Dicho esto, yo creo que es importante porque somos conscientes de lo que implica el no tomar las medidas. A la velocidad a la que le estamos tomando, pues esto yo creo que ya es discutible, ¿no? Probablemente en España estamos yendo a un ritmo de, si se confirman los datos del año 2023 respecto al 2022, de una reducción de gases de efecto invernadero del 5%. Eso es una senda de incremento de 2 grados, si se mantuviera a nivel mundial. En general yo creo que todavía estamos peor, ¿no? Yo creo que el reto es fundamental. Ahora, ¿dónde soy tremendamente optimista? Pues estoy absolutamente convencido de que tenemos a nivel nacional, a nivel del País Vasco, una enorme oportunidad de desarrollar las tecnologías y las soluciones para descarbonización. No para descarbonizar España, que pueden ser el 0,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que está bien, sino poner el foco en el 99,3% restante de las emisiones. Es decir, nosotros vemos como Tecnalia y como centro de tecnología que nuestra misión es mejorar la competitividad de las empresas. Nosotros vemos una enorme oportunidad de desarrollar a nivel nacional, a nivel del País Vasco, las tecnologías que ayuden a las empresas no solamente a descarbonizarse, que por supuesto una siderurgia que sea capaz de descarbonizarse a un precio competitivo va a ser más competitiva fuera del país, sino también a desarrollar las tecnologías, que los electrolizadores se fabriquen aquí, que los generadores se fabriquen aquí. ¿Por qué no? Que los vehículos se vayan a fabricar aquí. Porque si toda la descarbonización va a ser por medio de adquirir en terceros países o en países sobre todo muy lejanos, yo creo que habremos hecho la torta un pan, ¿eh? Creo que
alinear descarbonización y el reto de la descarbonización a la competitividad del país es fundamental. Andima, ¿qué importancia tiene el sector de los puertos en la transición, en el conjunto de la transición energética? Pues vital, y depende cómo estés posicionado y cuál sea tu estrategia, puedes convertirte en un vencedor o en un perdedor en toda esta transición energética, porque va a haber, el cambio es drástico, será progresivo, pero va a ser drástico. Y si tú no te posicionas en una buena estrategia, o saldrás fortalecido o vas a perder en este cambio, evidentemente. Entonces, lo que dice José Luis es muy interesante y es muy importante, porque el impacto nuestro es el que es, evidentemente es menor, pero Euskadi tiene una gran oportunidad para erigirse en un tecnólogo de la transición energética, y tenemos empresas e industrias con un know-how importantísimo para no solo descarbonizar Euskadi, descarbonizar la península ibérica y descarbonizar Europa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Holanda y Alemania están visualizando que España puede ser uno de los grandes productores, por ejemplo, de energías renovables, y en concreto una puede ser el hidrógeno, ¿vale? Porque tenemos espacio, tenemos sol, tenemos viento, podemos poner placas y podamos efectuar la pirólisis del hidrógeno, esa descomposición del H2O en H2 únicamente, y el H2, esa molécula que es densa energéticamente, y poder descarbonizar la industria. Eso se puede hacer en España porque tenemos la energía renovable capaz de producir esa pirólisis. Pero luego, ese hidrógeno, ¿cómo lo llevas al norte de Europa? Porque el norte de Europa no tienen sitio, están congestionados, tienen unas redes eléctricas también posiblemente peores que las nuestras, han dependido del gas ruso, pero ahora se tienen que independizar, y tienen un gran consumo energético, y tienen una industria petroquímica, por ejemplo, en la cuenca del Ruhr, en el Rin, en Alemania, muy intensa, y tienen que descarbonizar. Vale, entonces tienes que llevar el hidrógeno. ¿Cómo puedes llevar? Pues desde el puerto de Bilbao. Entonces, nosotros hemos firmado ya memorándums, y Holanda y Alemania nos identifica como el país productor de hidrógeno, y el puerto de Bilbao como ese puerto donde puedes mandar barcos de hidrógeno licuado al norte de Europa, ¿no? Vía Ámsterdam, y luego por la cuenca, por el Rin, hasta el puerto de Duisburg, por ejemplo. Y Alemania y Holanda están poniendo mucho dinero y están empujando mucho la Comisión Europea para que esto se dé. Entonces, esto está apadrinado por, como digo, Holanda, Alemania, países fundadores de Europa que tienen un gran peso en la Comisión Europea, y están identificando como el corredor vasco del hidrógeno como un proveedor esencial para descarbonizar Europa. Entonces, aquí Euskadi se tiene que dar cuenta, y nos estamos dando cuenta, que tenemos un potencial y una oportunidad tremenda, no solo para descarbonizar y dotar de competitividad a la propia industria, sino para generar una industria energética de alto valor añadido, con un inmenso know-how, y poder descarbonizar el resto de la península y también Europa. Esa es también una de las claves. José Ramón, estamos hablando muchísimo de objetivos, pero ¿cómo atraer inversiones para conseguir esos objetivos? No sé si inversiones de ámbito más público o privado. Bueno, el legislador tiene la mano tiene la sartén sobre la mano, en el sentido de legislar para, desde subvenciones, desde incentivos fiscales, de acuerdos público-privados, pero desde luego dinero hay en el mercado, lo que faltan son proyectos. Entonces, lo que hay que hacer primero es seguir adelante con los proyectos, permitir que los desarrolladores lleguen adelante con los proyectos, porque en el mercado hay dinero. Entonces, a partir de ahí, el caldo está. Es decir, no habrá dificultad si se pone todo el mundo mirando al objetivo para cumplirlo. Y quería retomar algo antes que lo ha comentado José Luis a nivel de objetivos, y hay un parámetro muy importante que lo hemos nombrado al principio, que es la dependencia energética. La dependencia energética del país, lo que dice el PNIE, que tengo aquí el dato para que no se me olvide, está hablando que en el 19 estábamos en torno del 73% y el objetivo es bajar al 50%. Y yo reconozco que desde que estaba en la universidad sigo ese dato. Cada uno mira sus datos en la vida, y yo miro la dependencia energética, porque además hace unos años escuché a una persona que decía, claro, lo que estamos haciendo es, vamos fuera de España, gastamos miles de millones de euros para comprar algo que venimos aquí y lo quemamos. Y es lo que hacemos. Entonces, ese valor, a nivel de visualizarlo por el legislador y por la gente que tiene que estar viendo los parques eólicos, la fotovoltaica, las líneas, las centrales, es un valor importantísimo, porque ese valor del 73% del 2019 bajó el año 20 con el COVID, 21, es que se ha vuelto a recuperar el año pasado. Se ha vuelto a recuperar. O sea, y queremos que baje al 50%. Entonces, o esto se hace ya, o se hace rápido,
o esto no va a haber manera. Y desde luego, lo que estamos hablando de la tecnología, fundamental, desarrollos cuanto antes de la tecnología y permitir que esos financiadores puedan entrar, pero hay que facilitar para que los proyectos se puedan desarrollar. ¿Puedo hacer un Por comentario? supuesto, sí, Digo, porque además veía que estabais todos asintiendo con, sí, es que con la yo creo cabeza lo que que decía José Ramón. hay un tema que es clarísimo y además también sale en el informe Draghi, ¿no? Sí, la independencia o la menor dependencia energética es un elemento sustancial, pero también la independencia tecnológica. Esto yo creo que es fundamental. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo que en España tenemos un potencial solar terrible y eólico, porque tenemos mucho sol, mucho espacio, mucho viento, pero es que eso también lo tiene Marruecos. Eso también lo tiene Marruecos. Y como país lo que hay que decidir es con quién quieres competir. Si vas a competir con Marruecos en la generación o vas a competir con otros países punteros a nivel mundial y que cada vez están más lejos, punteros en el desarrollo de tecnología y tener la propia tecnología para desarrollar esos proyectos, tanto aquí como fuera. Por tanto, yo creo que la independencia energética fundamental y al mismo tiempo la independencia tecnológica. Javier. Sí, y vamos, no puedo más que coincidir con mis compañeros. O sea, el carácter de oportunidad de la transición energética pues es gigantesco, yo creo, ¿no? Pues, de hecho, el mayor reto de la humanidad, pues estoy de acuerdo. Pero bueno, en ese sentido, y yo por añadir otro punto, yo creo que hay distintas perspectivas de mirarlo, ¿no? Bueno, hablaría primero de la industria tradicional, la industria que además aquí en Euskadi, en Navarra, pues de las regiones más industriales de España, que van a tener que sufrir un proceso de transformación tecnológica importante en sus procesos productivos pues, para adaptarse a la descarbonización. Y por lo tanto, un poco, bueno, pues la obligación de ayudarles en esa transición y de facilitarles, ¿no? Y vuelvo un poco a lo de la red. Yo hablo mucho con directores de empresas de, oye, te voy a pedir que crees, necesito consumo 5 y voy a subir a 10. Pues no tengo para darte. Pues ¿cómo no tienes para darme? Pero ¿qué es la fábrica? Entonces, bueno, yo creo que hay un nicho importante a cuidar, ¿no? Hoy salía un artículo en un medio de la competencia del consejero delegado de Repsol poniendo en valor la industria, generador de riqueza, de economía real, de salarios que van a tener que soportar el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que otro vertiente es, y lo estamos viendo, es bueno, pues los nuevos negocios que se van a crear. Se habla mucho últimamente de los data centers, de las aerolizadoras. Entonces, bueno, pues todo eso va a ir pasando. Entonces tenemos que tener una política atractiva pues para atraer esas oportunidades de negocio para que se instalen y para que tengan facilidades. Porque es que si no, la realidad es que se van a ir al país vecino o más allá. Y hoy en día el mundo es así. Entonces yo creo que ese es un tema importante donde el equilibrio entre lo que va a pasar y la especulación también, o del boom que hay, bueno, pues es una cosa que hay que vigilar. Y el tercer aspecto, en línea con lo que decía José Luis, bueno, pues en concreto en Euskadi tenemos una industria de fabricantes de bienes, de equipos eléctricos súper potente y bien armada, que ya nos han demostrado que están en primer orden mundial. Entonces yo creo que ellos tienen una gran oportunidad pues para desarrollar la tecnología, para probarla y para poder exportarla, ¿no? Entonces, no sé, el carácter de oportunidad industrial de la transición energética para que nos dé esa independencia tecnológica y un cierto control de los costes también, de lo que va a costar todo esto, pues es importante. Y si esto no se da, creo, si no se da el que vayan de la mano la descarbonización y el desarrollo económico, lo más probable es que, como apuntabas, haya empresas que tengan que irse de aquí o que no vayan o que vayan a cerrar, lo cual nos pondrá en una situación económica complicada que inevitablemente nos llevará a la creación o al movimiento de populismos a nivel político que antes o después paralizarán el proceso. Es decir, el generar riqueza, prosperidad, puestos de trabajo de valor alineados a la descarbonización es la mejor forma de que no se pare el proceso. Porque si no, estoy convencido, y lo estamos viendo en algunos otros países, ¿no?, donde los populismos en general tienden a poner en duda todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que no hay que dar argumentos a este tipo de movimientos consiguiendo que se generen más puestos de trabajo y mayor riqueza en nuestros entornos. Y eso pasa por la industria. Sí, hay un dato del informe de Draghi, sí. Lo que hemos tenido curiosidad de leerlo, hacía mención a la ley de industria de net cero,
Y la Comisión Europea se pone un objetivo en esto, que la fabricación tiene que ser aquí. Es decir, yo he vivido la industria vasca, navarra, desde la eólica del año 90 y poco, y cómo ha aportado en el sector eólico, el fotovoltaico, de transporte, de logístico, de torres, eléctrico, todo, ¿no? Es decir, eso ha sido así. Y ahora lo que sí que hay objetivos, ahí había un número que era el 40% para 2030 de toda la fabricación de bienes de equipos asociados a energías limpias tiene que ser fabricado en Europa, y luego hay un objetivo más adelante, incluso a nivel mundial, un objetivo también de alcanzar una cuota importante. Es decir, que el legislador en este caso sí que está poniendo objetivos. Que 40% a alguien le puede parecer poco, bueno, pues ya llegará el momento de avanzarlo, pero sí que se está mirando ese punto. Yo creo que es una palanca más para esta transición energética europea. No, y por complementar un poco, yo quería, ahora que te referías a la industria eólica y demás, no sé, yo que soy nacido en los años 60, que viví de joven pues todo el declive de la industria pesada y el esfuerzo que se hizo entonces como país, bueno, pues de definir las bases de lo que luego durante 30 años nos ha valido para crear la riqueza, ¿no? La máquina herramienta, el tema aeronáutico, el tema eólico. Bueno, yo creo que ahí también tenemos un reto un poco de, ante esta perspectiva, de hacer una reflexión conjunta y comprometida de todos, el valor de la palabra que hablábamos antes, de a dónde queremos llevar y por qué hay que apostar y cómo tenemos que poner el sector privado, las administraciones públicas, los agentes sociales, etcétera, cómo tenemos que poner para construir ese futuro conjuntamente, ¿no? Mediante el carácter de oportunidad. Pues tirando de este hilo, bueno, evidentemente ese pasado industrial ya es pasado, pero Euskadi sigue teniendo un tejido industrial y empresarial importante, también obviamente en todo el ámbito eléctrico. Yo quiero preguntaros si estamos preparados para todo esto, si nuestro tejido tiene el suficiente margen o preparación para afrontar todo esto. A ver, Andima. Pues yo diría que sí, yo diría que estamos bien posicionados, mejor posicionados que otros ecosistemas, y yo creo que contamos aquí con industria puntera de primer nivel y tenemos un ecosistema, como decía Javier, de productores en el sistema eléctrico, y tenemos un ecosistema eléctrico muy importante y un know-how que es punta de lanza, y en todo este proceso de transición energética, digamos, tanto el corredor vasco de hidrógeno como el ecosistema eléctrico y todo esto, digamos que todas las misiones que se hacen a Japón, por ejemplo, que es una de las referencias en el mundo en estos términos, digamos que estamos bien posicionados. Evidentemente todavía hay que hacer mucho, pero digamos que la inercia es positiva y estamos mejor posicionados que otros. Por ejemplo, un ejemplo es, tenemos una planta de ArcelorMittal que es un horno eléctrico, que es la única que tienen, y es el proyecto piloto de ArcelorMittal en el mundo en cuanto a hornos eléctricos está aquí en Sestao. Entonces, pues bueno, pues eso es un ejemplo de cómo, digamos, Euskadi es, con toda humildad, pero tiene cierta referencia en el mundo en todo este proceso. Entonces, a partir de ahí, no hay que bajar el pistón, hay que darse cuenta, evidentemente, de lo que estamos diciendo, la oportunidad que tenemos, el peso de la contribución de la actividad energética en los presupuestos del Gobierno vasco, en la Diputación, es muy importante, alcanzando casi el 25%, y entonces hay que entender que nuestra riqueza y nuestra calidad de vida también proviene mucho del sector energético. No solo hay que defenderlo, sino tenemos la oportunidad de que ese peso crezca y que realmente tengamos un tejido productivo energético de primer nivel. José Ramón. Sí, solo sí, ¿no? Como decía en matemáticas, sí. Digamos, Euskadi ha demostrado desde hace muchísimos años que ha sabido adelantarse a los tiempos y adecuarse a los cambios. Yo voy a contar dos casos, una del pasado y otra del presente con la industria eólica. Con la industria eólica tuvimos un momento determinado en el cual el sistema era grande y aparecía un parque de 20 megavatios, entonces si el sistema tenía una pequeña perturbación, lo que se llamaba los huecos, el parque se tenía que desconectar. Seguimos instalando parques, pero claro, cuando ya había 300 megavatios en un nudo eléctrico, si había una perturbación, si se desconectaban 300 megavatios causaba un problema. Entonces se empezó a decir que el sistema eólico pues generaba problemas. Rápidamente la industria eólica y los centros tecnológicos, y voy a echar un cable aquí al amigo José Luis, se entraron a saco, con perdón de la expresión, y consiguieron rápidamente, junto con los fabricantes, desarrollar sistemas para regulación de huecos. Y ahora nadie se está cuestionando que eso sea un problema. Ahora, ¿con qué estamos? Estamos con los sistemas de regulación de tensión y reactiva
de las energías asíncronas, que son lo que no son síncronos, es decir, los centros, las centrales eléctricas grandes, las de gas, frente a la eólica y la fotovoltaica. Pues ahora mismo estamos en un reto tecnológico y los centros tecnológicos están ahí, todos, y concretamente los vascos con más hincapié, porque están cercanos los propios fabricantes, para que eso vuelva a no ser un problema. Y es el avance tecnológico que ha habido en el sector de renovables, la adaptación ha sido muy rápido, casi más que a nivel de ordenadores, pero ha sido increíble. Entonces, Euskadi tiene eso, tiene centros tecnológicos, tiene conocimiento, tiene historia, tiene industria y sobre todo tiene visión comercial de negocio. Es decir, cuántas ofertas están planteando hoy mismo, ahora mismo, fabricantes de componentes vascos, no solo aquí, sino fuera. Y si ya cogemos un aerogenerador instalado en Euskadi, o instalado en Aragón, o instalado en Castilla-La Mancha, y vemos qué porcentaje de ese aerogenerador el aerogenerador, los camiones que llevan las palas, los cables eléctricos, cuánto ha sido fabricado en Euskadi, veremos que el porcentaje no se puede ver en otros sitios de la península. Pues nos traslado la pregunta, ¿estamos preparados, José Luis? Yo creo que tenemos todo lo necesario para convertir a Euskadi en un referente. Es decir, un poco andando en lo que estábamos comentando, Euskadi es particular porque tenemos puertos, aeropuertos, tenemos una fiscalidad propia que nos da margen para hacer muchas cosas, gestionamos nuestras propias carreteras, tenemos 2 empresas energéticas líderes, está Iberdrola, está Repsol, Petronor aquí, tenemos 3 fabricantes de vehículos, autobuses, trenes, coches, tenemos una red vasca de ciencia y tecnología amplia, tenemos 4 universidades, tenemos una industria altamente consumidora en energía pesada. Yo creo que tenemos prácticamente todo, tenemos una estrategia mantenida durante décadas de apuesta por la I+D a nivel gubernamental, que esto es una singularidad también. Por tanto, yo creo que tenemos todo para convertir a Euskadi en un referente. Yo soy de 1970, con lo cual también viví la crisis y la reconversión industrial y aquel Bilbao gris del acero y que se ha convertido todo Euskadi en algo un poco distinto, ¿no? Y aquello fue, entre otras cosas, porque aquellas personas que estuvieron al frente de las empresas en aquel momento estuvieron a la altura para diseñar un camino, una hoja de ruta y de ponerlo en marcha. Tuvieron ambición y determinación para hacerlo. Ahora, aquí la cosa es si nuestra generación, que somos los que tenemos que hacer esto, si vamos a estar a la altura del reto que tenemos por delante. Por tanto, yo creo que tenemos todos los mimbres. Y ahora lo que tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias para conseguir que Euskadi pueda ser ese referente. Javier. No, pues yo coincido plenamente. O sea, tenemos una situación muy singular que nos puede traer grandes oportunidades. Efectivamente, me parece que el papel, y no es porque yo represente a Iberdrola, pero el papel tractor que tenemos determinadas empresas pues es fundamental. Nosotros aportamos visión de lo que está pasando en el mundo, conocimiento del negocio de lo que hay, los productos, las innovaciones que hace falta. Tenemos una industria que ha demostrado que es capaz de competir en el mundo y de estar tecnológicamente muy avanzado. Y tenemos unos elementos políticos también que yo creo que, bueno, pues en este momento pues tenemos la fortuna de que son grandes defensores de un mundo industrial que no se da en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos apoyo de los centros de innovación, etcétera, etcétera. Eso puede pasar. Yo creo que ya lo hemos hecho en el pasado. O sea, aquí hay que construir un círculo virtuoso alrededor de, bueno, pues desarrollar pilotos con la tecnología para que las empresas se preparen, aprovechemos el talento que tenemos, se capacite a la gente y demás, se desarrollen unos productos que nosotros podemos probar en nuestras instalaciones, en nuestras redes y escalemos y vayamos incorporando a los planes de negocio, que al final es lo que interesa, y que con eso se vaya a vender fuera y se exporta a todo el mundo. Entonces, bueno, pues se pinta muy fácil y hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que para eso necesitamos colaborar todos juntos, como decía José Luis. Yo creo que necesitamos que las administraciones públicas aprovechen pues, la fiscalidad y los elementos diferenciadores que tenemos para crear esos ecosistemas de valor y que trabajemos mucho. Y yo quería apuntar que además tenemos lo que es la Agencia Vasca de la Energía, que es el EVE, que es administración, que tiene una pata en la administración y una pata en lo privado. Y eso es también diferencial, importantísimo. Es gente que lleva mucho tiempo con la visión, digamos, global y transversal de lo que es la energía, ayuda a lo privado
y a la administración a sacar los proyectos adelante. O sea que aparte de todo eso, tenemos, digamos, esa cercanía de la administración a la industria, y ese concepto de que la industria es lo primero y hay que darle prioridad, y esa cercanía y esa, digamos, naturaleza de decir que hay que apoyar, hay que traccionar y hay que impulsar a la industria porque es lo que luego tracciona todo el resto, ¿no? Y eso se ve concretamente, además en los centros tecnológicos, también en el EVE, ¿no? O sea que esas singularidades también son muy importantes. A nosotros al puerto, por ejemplo, el EVE nos ayuda muchísimo, ¿no? para ayudarnos en todo, o sea, esa visión transversal de todo, porque además están metidos en todos los proyectos, también potencia muchísimo. Sí, la colaboración público-privada al final es fundamental para construir estas oportunidades. La cercanía que tiene la administración a la industria y la cercanía que tiene la administración en los proyectos concretos y que impulsan para poder sacarlos adelante. Bueno, la verdad es que nos ha quedado una ronda final muy optimista. Yo quiero plantearos otra ronda ya final, a modo de conclusión. No sé si queréis seguir con ese espíritu o con ese propósito optimista, o también aprovechar para hacer, empezando contigo, José Ramón, por ejemplo, con Forestalia, algún tipo de plantear algún tipo de debe o de reivindicación o de reclamación. Este es el momento también, por supuesto. Nosotros, si la hubiera, que igual no la hay. Nosotros, digamos, donde aportamos es en la inyección de energías renovables en los centros de consumo, y es donde consideramos que sí que podemos aportar a Euskadi. Es decir, la Estrategia Vasca de Energía, con los objetivos planteados este año, la Ley de Transición, ha puesto unos objetivos ambiciosos con respecto a los anteriores en cuanto a penetración de energías renovables en el consumo final, todavía por debajo de los objetivos que ha puesto a nivel nacional y los que tiene Europa, que acaba de aumentarlo. Es decir, todo el mundo ha ido aumentando, entonces en algún momento imagino que tendrá que plantearlo. Sí, para que se dé eso con energías renovables instaladas en Euskadi, en este momento se está viendo que cuesta llegar a eso, con lo cual siempre se está contabilizando la energía eléctrica renovable importada. Entonces nosotros lo que estamos aportando es ahí, estamos con proyectos con energía renovable en otras localizaciones, inyectada directamente en nudos de consumo de Euskadi para ayudar en el cumplimiento de la Estrategia Vasca de Energía, y es donde podemos aportar. Andima. Yo diría que hemos comentado antes que la regulación acompase y esté trabajando en paralelo con toda lo que es la iniciativa privada y lo que la transición energética demande, y que los procesos administrativos de todo ese proceso energético y toda esa regulación no ralenticen toda esta transición y todos estos proyectos, porque tan importante es llegar como llegar a tiempo. Entonces, si no estás en el sitio adecuado, en el momento apropiado, vas a perder el tren y vas a perder oportunidades. Las oportunidades son inmensas las que tenemos el know-how, tenemos todo lo que está preparado, pero la regulación, que no depende de Euskadi, sino que la regulación y los procesos administrativos que respondan a, digamos, a la iniciativa privada y a lo que el sistema está traccionando. Javier. Bueno, yo creo que dentro de todo lo que hemos hablado, el proceso de generación renovable va bien, los objetivos son ambiciosos y hay mucho por hacer, pero ahí se ha avanzado mucho. Me parece que el siguiente capítulo que tenemos que resolver es la electrificación del consumo y el disponer de una red que sea capaz de vertebrar todo ese modelo, porque si tenemos generación pero no tenemos red para llevarla al consumo, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo ya evidente que la red en este momento se ha quedado pequeña para lo que se le va a exigir. Entonces, bueno, me parece que tenemos que trabajar pues, para que ese elemento vertebrador pues, pueda dar toda la lógica al modelo. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. José Luis. Bueno, yo, más allá de suscribir todo lo que dicen mis compañeros de mesa, yo sí que trataría de enfocarlo desde otro prisma también, y recordando quizás lo que antes has mencionado de la transformación que hubo allí por los años 80, 90, y tiene que ver con el voto de confianza de la ciudadanía. Quiero decir que cuando a la hora de la verdad nos enfrentamos luego a los proyectos concretos de generación renovable, de distribución de redes, de una planta de combustibles sintéticos, una planta de valorización de residuos, en general lo que estamos viendo es que hay una cierta contestación social y que no somos capaces de explicar, entre todos, no somos capaces de explicar lo importante que es dotarnos de infraestructuras, tanto de generación, de distribución, de energías, de valorización de residuos, porque sin ellas es materialmente imposible hacer todo. Y creo que no estamos haciéndolo adecuadamente
porque todavía la ciudadanía no es consciente de lo que nos jugamos en ello. Por tanto, yo creo que es importante desde un punto de vista de la opinión pública que seamos capaces de comunicar y la opinión pública capaces de entender que sin una cierta apuesta por parte de todos, aquí estamos hablando de las empresas y de los centros tecnológicos, las universidades, los puertos, que estamos dispuestos a apoyar y empujar para que este reto de la descarbonización y de la competitividad pueda pasar, pero que es materialmente imposible desarrollar determinados proyectos sin que la ciudadanía entienda, comparta y que vea que esto es necesario. Insisto, tenemos que comunicar al conjunto de la ciudadanía la importancia vital, lo que nos jugamos en este proceso, porque si todo es contestación y oposición, probablemente el escenario al que nos vayamos dentro de 15 años va a ser extraordinariamente negativo. José Luis Elejalde, Tecnalia, Javier Arriola, Grupo Iberdrola, Andima Ormaeche, Autoridad Portuaria de Bilbao y José Ramón Largo, Forestalia. Es que ricasco, muchísimas gracias a los cuatro por participar en este foro de Grupo Noticias. Es que ricasco. Muchas gracias.